Bienvenidos nuevamente. Este es el tema Concepciones mexicanas sobre la muerte. Vamos a poner la primera diapositiva en la cual podemos leer el tema de las diapositivas es muerte en el México prehispánico. En la diapositiva 2 vamos a observar que en el México prehispánico tenían la creencia bien establecida de que al morir se hacía un viaje al Mictlán. El Mictlán se traducía como en la región de los muertos. En ese Mictlán se podía vivir eternamente. Las personas en ese tiempo pensaban que morir era una virtud, que era un honor. No había temor a la muerte. Nuestros ancestros no tenían temor a la muerte. Nuestros ancestros se relacionaban con la naturaleza y en la naturaleza podían ver que la muerte no existe, que todo es un ciclo, vida, trascendencia, vida. Si nosotros observamos en nuestro jardín, que espero que todos tengamos un jardín, o en el bosque, nos vamos a dar cuenta de que en la primavera, pues los árboles, las plantas, el pasto, todo está vivo. En el verano florece. En el otoño se empiezan a caer las hojas y en el invierno se ven como si las plantas estuvieran muertas. Sin embargo, en primavera renacen, resurgen y regresa la vida nuevamente. Y son las mismas plantas, es el mismo pasto, son los mismos árboles. Así es que ellos estaban muy conectados a los procesos de nuestra madre tierra, por lo tanto sabían que la muerte no existe. ¿Por qué? Porque los procesos de nuestra madre tierra nos están dando la información, ¿sí? de la información que nos llega del universo de que la muerte no existe. En esa época los guerreros, cuando morían con honor y pensaban que era un sacrificio a los dioses su muerte, ¿sí? Entonces había personas en esa época que tenían podían lograr mayor honor en la muerte, ¿sí? Que eran los guerreros y bueno, también eran, por ejemplo, las mujeres en el parto. Este morir como sacrificio a los dioses era privilegio y cualidad de unos cuantos, pues solamente de los guerreros, ¿sí? No había más. Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver que el Mictlán consta de 9 planos, ¿sí? Como 9 lugares extendidos bajo la tierra y orientados hacia el norte. Que estuviera bajo la tierra no significa que fuera una especie de infierno. Para ellos eso era como el cielo, eso era como el paraíso que nosotros interpretamos. Entonces había 9 y de acuerdo a la manera en que fallecían, trascendían, era el lugar que les correspondía habitar. En esos al Mictlán iban los que fallecían de muerte natural. Ahora, para llegar ahí al Mictlán se tenía que cumplir una serie de pruebas, ¿sí? Acompañados, el muerto tenía que ir acompañado de un perro color rojizo o paja, que en ese tiempo pues eran los perros xoloescuintles. El perro tenía que ser incinerado junto a su amo para que el perro pues pudiera viajar con él. Y la existencia de este perro pues tenía un porqué. Enseguida lo voy a mencionar. Mientras quisiera recordarles, traer a su mente cuántas veces hemos visto que un perro
muere, trasciende después de que murió su amo. Probablemente ustedes tengan noticia de 1 o 2, no sé, a lo mejor de más. Bueno, resulta que cuando eso pasa, los seres humanos que estamos alrededor decimos, se llevó a su perro, ¿sí? O lo siguió su perro. ¿Esto por qué? Pues miren desde cuándo viene, ¿no? Esa idea de que el perro sigue al amo, ¿sí? Entonces en esa época era la costumbre de que el perro se fuera con el amo, porque le iba a ser útil al amo en estas pruebas. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver los tipos de pruebas que tenían que pasar para llegar al Mictlán. Una de estas pruebas era pasar entre 2 montes que chocaban, 2 montes que se estaban moviendo, ¿sí? Y que hacían presión, ¿no? Uno entre otro, y entonces el espíritu del muerto tenía que atravesar por ahí. Después atravesar un camino donde hay una culebra, entonces el espíritu se iba a encontrar con la culebra, por supuesto no iba a saber en qué momento se le iba a aparecer y tenía que librar esta prueba. Por supuesto que se podía ayudar del perro en estas 2 pruebas o en todas. En la siguiente prueba era atravesar 8 páramos que eran lugares fríos y solitarios. Y también tenía que atravesar 8 collados que eran colinas y cerros. También tenía que desafiar un fuerte viento. Miren cómo desde aquí vamos viendo que, y vamos relacionando, ¿verdad? Que se acostumbraba que le pusieran al muerto un petate en la espalda o que lo enrollaran en un petate. Y también se acostumbraba que al sepultarlos les pusieran comida y les pusieran pues otro par de guaraches, ¿sí? ¿Y para qué era todo esto? Pues para que pudiera llegar al Mictlán, para que pudiera recostarse en el petate cuando estuviera cansado, se pudiera cambiar los guaraches cuando se le desgastaran los anteriores y los alimentos pues para que tuviera algo que comer, ¿sí? Para el viaje. Incluso en la actualidad así se usa. Hay lugares en México donde al llevar a cabo un sepelio le ponen a la persona un par de zapatos extra adentro del ataúd, perdón, no a la persona, adentro del ataúd ponen un par de zapatos extra y dicen para el viaje, ¿sí? Así dicen las personas, estos zapatos son para su viaje. Y pues también podemos relacionar que nosotros en México hacemos lo que son las ofrendas en los días de muertos y que también tienen que ver con que esos alimentos son para su viaje, ¿sí? Y así podemos encontrar muchas cosas, muchas creencias que se originaron hace miles de años y cómo subsisten en la actualidad, aun cuando no conocemos su origen. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que ese viaje duraba 4 años. ¿Sí? En esos, ya concluyendo los 4 años se terminaba la vida errante y el espíritu podía montarse en el perro, para eso le era útil. Entonces, para superar las pruebas y para atravesar un ancho y caudaloso río al llegar, ¿sí? Entonces se montaba en el perro y los 2 ya podían acceder al Mictlán. En la diapositiva que sigue se menciona que el espíritu entonces se presentaba ante los señores de la muerte. Estos señores de la muerte eran Mictlantecutli y Mictecacihuatl, ¿sí? El señor y la señora de la muerte. Entonces ante ellos rendían honores, pedían permiso para pasar al Mictlán, ¿sí?
y ahí lograban pues el vivir eternamente del cual habíamos hablado en la diapositiva 2. Vivir eternamente y ya no tenían que preocuparse por la muerte. Estos señores Mictlantecutli y Mictecacihuatl rigen o regían y administraban a los que habían muerto. Entonces, les repito, ellos tenían estas creencias fuertes, no tenían dudas sobre lo que iba a pasar con ellos al morir. Por supuesto, buscaban morir con dignidad, con honor. Para ellos, pues, era importante, pues, ser unos guerreros y morir de esa manera. Y no morir de maneras simples, sencillas, en donde no se hubiera mostrado su fortaleza. Entonces, por lo mismo, pues el morir en el parto era un honor. En la actualidad ya no se ve de esa manera el morir en el parto. Ya es pues una situación que es rechazada. Incluso particularmente he conocido casos de personas que al nacer ellas, sus mamás murieron. He conocido 2 casos. Y eso le deja a la persona que queda viva, al bebé y ya cuando crece la mujer, la persona adulta, trae consigo un duelo. ¿Por qué? Porque todos los que están a su alrededor buscaron culparla de la muerte de su madre. Entonces vean cómo es el contraste, ¿no? Que en la antigüedad era un honor morir de parto. En la actualidad es algo rechazante, ¿sí? Se le culpa al bebé por la muerte de su madre. Y en la diapositiva siguiente vemos al dios Tezcatlipoca, ¿sí? Que se le conocía como dios de la noche, de la maldad, de la fatalidad. Una de las deidades más temidas, extrañas, enigmáticas. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo iba a reaccionar, ¿sí? Un ser de oscuridad, de maldad. Este dios lo sabía todo y privaba de la luz y del calor a los seres vivos, a los seres humanos. Bueno, pues este dios Tezcatlipoca era el que regía la tierra, ¿sí? Y entonces ahora podemos percibir por qué el ser humano le temía más a estar vivo que a morir. ¿Por qué? Porque al estar vivo era regido por Tezcatlipoca, un ser que todo le molestaba, que podía castigar, podía tener reacciones de odio hacia las personas. Entonces nuestros ancestros sentían que estaban regidos por él, por Tezcatlipoca, y entonces no sabían qué hacer con determinadas situaciones, ¿no? Con las tragedias, cómo evitar tragedias. Y por eso anhelaban la muerte, anhelaban ir al Mictlán, lugar que les generaba más amor, mayor acogida, pues mayor benevolencia, y querían dejar de estar bajo el régimen de Tezcatlipoca. Nuestros abuelos eran sabios, conocían sobre astronomía, sobre agronomía, sobre los ciclos de la tierra, sobre los dioses, se relacionaban de maneras más sanas. Los ancianos, que eran las personas mayores, eran reconocidos por su sabiduría. Tenían ritos de paso, por ejemplo, entre ellos, nuestros ancestros, y en los ritos de paso les enseñaban a las personas los nuevos dones que estaban adquiriendo. Un rito de paso, por ejemplo, cuando una niña deja de ser niña y comienza a menstruar, y el niño cuando comienza a tener cambios en su masculinidad y
les enseñaban, había personas que les enseñaban sobre los dones que estaban adquiriendo y cómo usarlos, ¿sí? Cómo usarlos. En la actualidad, pues ya no hay ritos de paso, se van considerando entonces pérdidas, ¿verdad? Cuando uno pasa de una etapa a la otra, no tiene uno guía de nadie, no sabe uno qué hacer, etcétera, y entonces eso nos genera muchos problemas con nuestra sexualidad femenina o masculina, muchos problemas para relacionarnos con los demás. Entonces les comentaba, nuestros ancestros eran gente sabia, se respetaba todo, se respetaban los procesos, se respetaba la muerte. Los rituales eran para darle significado a la muerte y también pues para darle honor a la muerte. Y en nuestra actualidad pues ya no tenemos eso, rechazamos a los ancianos, los encerramos en asilos, los ignoramos, tomamos decisiones por ellos sin preguntarles. Los ritos de paso ya no existen, aparentemente la fiesta de 15 años de una quinceañera es un rito de paso, pero nadie le dice pues los dones que está adquiriendo, nadie le habla sobre su sexualidad, sobre su útero, sus ovarios, sobre los dones que está adquiriendo cuando empieza a funcionar cuando empieza a menstruar. Y tampoco al joven se le hace un rito de paso para que él sepa qué hacer con los nuevos dones que está adquiriendo, incluso pues nadie le menciona esos dones, ¿no? Entonces nuestras formas actuales de convivir o dejar de convivir con la naturaleza, dejar de convivir con los ancianos, faltar al respeto a los procesos naturales, todo eso nos va generando mayor miedo a la vida y mayor miedo a la muerte. Bien, pues por eso es todo. Espero que se queden reflexionando en este tema. Hasta luego.